A orillas del río Yutu, en Ganzhou, en la provincia de Jiangxi, el 20 de mayo de 2019, el presidente Xi Jinping presentó una ofrenda floral ante el monumento conmemorativo a la partida de la Gran Marcha del Ejército Rojo Central. 长征艰苦卓绝啊，那几乎是在绝境中绝处逢生。凭的是什么？革命理想高于天。中国共产党要不忘初心，全中国人民要不忘初心，不忘我们的革命宗旨、革命理想，不忘我们的前辈革命先烈，不要忘了我们的父老乡亲。 We commenced the attack. Chiang Kai-shek is making desperate efforts to unite the various provinces of China, many of which are torn by internal dissension. And if he can't do it one way, he tries another, including bombs. Después de los fracasos de las primeras 4 campañas de cerco y aniquilamiento, el ejército del Kuomintang se apuró en llevar a cabo la 5ª campaña de cerco y aniquilamiento contra la base revolucionaria central. Más de 3.000 fortalezas formaban una red tan densa como una telaraña para bloquear al Ejército Rojo y las bases revolucionarias. Chiang Kai-shek comparaba las bases revolucionarias con un estanque y al Ejército Rojo con los peces en su interior. La línea de bloqueo de las fortalezas era como una red que cubría el estanque. Su plan era drenar el agua del mismo para aniquilar a todos los peces. En ese momento, Mao Zedong, quien había liderado al Ejército Rojo para ganar los combates contra las primeras 3 campañas de cerco y aniquilamiento, estaba excluido del núcleo del liderazgo militar. Huo Gu, quien estaba a cargo del Comité Central Provisional, entregó el mando militar a Otto Braun, asesor militar enviado por la Internacional Comunista. Pero en vista de que ninguno de los dos entendía la situación de China y aplicaron una estrategia de guerra de posiciones para enfrentar al enemigo, el Ejército Rojo sufrió grandes pérdidas. Para preservar la fuerza revolucionaria y luchar contra los invasores japoneses en el norte, a partir de octubre de 1934, el Ejército Rojo Central, el 25º Cuerpo del Ejército Rojo, el 4º Frente del Ejército Rojo y el 2º Cuerpo y el 6º Cuerpo del Ejército Rojo se embarcaron en una ardua gran marcha. Al enterarse de que el Ejército Rojo Central había logrado un gran avance, el Kuomintang instaló 4 bloqueos. Después de que el Ejército Rojo superó los 3 primeros, Chiang Kai-shek tomó personalmente el control de Nanchang y movilizó a 400.000 soldados, a los que desplegó a ambos lados del río Xianjiang en un intento desesperado por aniquilar al Ejército Rojo. Para proteger la fuerza principal, la 34ª División del Ejército Rojo sirvió como guardia general del ejército, y la mayoría de los soldados entregaron su vida con honor. El comandante de la división, Chen Shuxian, fue herido de gravedad y capturado. Chen aprovechó la herida para destrozar sus intestinos y así morir heroicamente. Tenía solo 29 años.
Los enemigos entonces lo decapitaron y colgaron su cabeza fuera de la puerta Xiaowu, en Changsha. Ese lugar estaba justo enfrente de la casa de Chen Shuxiang. Durante décadas se han descubierto restos de los mártires del Ejército Rojo en el sitio de la batalla de Xianyang. La gente rinde tributo a los héroes con el mayor respeto. Sobre las tumbas de los héroes desconocidos se encuentran rocas de diversas formas. Al igual que estas particulares rocas, sus vidas brillaron de diferentes maneras. Son héroes, pero también fueron hijos, esposos, padres y hermanos. Un soldado de Ruijin les dijo a sus compañeros antes de morir: sigan adelante, no se preocupen por mí, pero no nos olviden cuando logren la victoria final.舍生忘死的红军将士，靠什么？靠他的理想信念。成功的奥秘就在这里，革命理想高于天，这样才能够不断地取得奇迹般的胜利。En enero de 1935, la historia cambió aquí. El Comité Central del Partido Comunista de China celebró una reunión ampliada del Buró Político en Zhongyi, en la provincia de Guizhou. La reunión eligió a Mao Zedong como miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central. Después de este evento, se decidió que Chiang Wen-tian asumiría la dirección general, reemplazando a Bo Gu. Mao Zedong, Zhou Enlai y Wang Jiaxiang conformaron el equipo responsable de las operaciones militares en todo el ejército. La reunión de Zhongyi estableció, de hecho, el liderazgo de Mao Zedong en el Comité Central del Partido y el Ejército Rojo. Comenzó a formar el liderazgo de la línea correcta del marxismo, representada principalmente por Mao Zedong en el Comité Central del Partido, e inició la organización de la primera generación del liderazgo central con Mao Zedong como su núcleo, lo que abrió una nueva etapa para que el partido resolviera los problemas de China de forma independiente. La reunión de Zhongyi salvó al partido, al Ejército Rojo y a la Revolución China en el momento más crítico. Fue un punto de inflexión vital en la historia del Partido Comunista de China. El 3 de septiembre de 1963, al reunirse con unos invitados indonesios, Mao Zedong comentó: tener un profesor es bueno, pero también tiene un efecto negativo. Si uno no tiene ningún profesor y lee, escribe y piensa por su propia cuenta, también llega a la verdad. Demoramos décadas para comprender a China y logramos entender verdaderamente qué es la independencia justo en la reunión de Zhongyi. Mao Zedong, quien reinstaló el mando del Ejército Rojo, creó el ejemplo clásico de lucha de las 4 travesías de Chishui.
Posteriormente, el Ejército Rojo Central atravesó la región de la etnia Yi, cruzó el río Jinsha, atravesó el río Tatu, tomó el puente Luting y llegó a la montaña Yajin. La montaña Yajin tiene una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, nieves perpetuas y poco aire. Allí no hay caminos ni habitantes. Como esculturas de hielo, los restos de los soldados del Ejército Rojo quedaron para siempre sobre los inhóspitos caminos de las montañas nevadas. Las lápidas que sobresalen de la nieve están inscritas con su voluntad y su fe inquebrantables. En junio de 1935, después de superar la montaña Yajin, el Ejército Rojo Central finalmente unió fuerzas con el Cuarto Frente del Ejército Rojo. Sin embargo, el partido y el Ejército Rojo pronto se encontraron con dos grandes desafíos: las adversidades de la naturaleza y los problemas internos. Las praderas están ubicadas en la zona de transición entre la meseta Qinghai-Tíbet y la cuenca de Sichuan, con una altitud de más de 3.500 metros, un clima volátil y pocos habitantes. Además, están llenas de pantanos. Para vencer el cerco del enemigo, el Ejército Rojo tuvo que tomar una ruta de marcha hacia el norte por estas agrestes praderas. 毛主席他讲蒋委员长啊，估计我们不敢冒这个险，我们偏要冒这个险。 Era una aventura arriesgada que había que afrontar con decisión. Todos esos factores desfavorables hicieron que las praderas se convirtieran en un escenario trágico para la travesía que los valientes soldados emprendieron por estas inusualmente altas praderas. 确实苦，一个是路不好走，还有一个是没得粮食。那个路旁边有个小水荡荡，这么大的，踩下去就起不来，连马就起不来了啊！最后边就牺牲了。我们不知有多少同志饿死、冻死的。还有的什么呢？中间有一堆火灰，周围呢有一圈尸体。就是说，天气很冷，人们都在那儿捡烤火，最后都冻死了。哎呦，看到难受啊！所以我们那个时候只好是回内惜别战友，大家看到都难受啊！死那么多人。 那都是真正的革命家。 Cuando cruzaban las praderas, Zhou Enlai sufrió un grave absceso hepático que le ocasionó una fiebre muy alta y prolongada. Entonces, Chen Geng y Yang Lisan se ofrecieron a transportarlo en una camilla para evacuarlo. Más de 10 años después, cuando Yang Lisan falleció a causa de una enfermedad, Zhou Enlai, embargado por la tristeza, ayudó a llevar su ataúd. Zhou dijo emocionado: "Nosotros, los comunistas, somos ateos, pero no despiadados. Fue Yang Lisan quien me salvó de la muerte. Si no llevara ahora su féretro, las almas me criticarían". Hay situaciones extremas en las que la distancia entre la vida y la muerte puede ser muy corta. En agosto de 1935, el Ejército Rojo Central caminó 7 días por las praderas para finalmente llegar al río Pangyou. Después de cruzar el río, Hang De-huai mandó a recoger a 700 compañeros que se habían quedado atrás en la otra orilla. A través de los binoculares pudieron ver que los soldados estaban sentados en silencio, espalda con espalda.
inmóviles. Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que ninguno respiraba. Fue el mayor número de víctimas en el marco de esa travesía. Hasta el día de hoy, los 700 héroes todavía están sentados en el lugar donde murieron. Las vastas praderas mantienen el silencio por ellos, mientras el río fluye sin cesar, con un murmullo que es como una oda a sus heroicas hazañas. Según estadísticas incompletas, más de 10.000 oficiales y soldados del Ejército Rojo perdieron la vida en las extensas praderas. Los tibetanos llaman flores del Ejército Rojo a las tenaces y exuberantes flores que brotan desafiando el crudo entorno local. En 1960, el periodista estadounidense Edgar Snow le preguntó a Mao Zedong cuál fue el momento más oscuro de su vida. Mao contestó: fue la lucha contra Chang Kuo-tao en las praderas durante la Gran Marcha, en 1935. Después de que el Ejército Rojo Central y el Cuarto Frente del Ejército Rojo unieron sus fuerzas, Chang Kuo-tao, confiando en sus muchos hombres y armas, se lanzó abiertamente a luchar contra el partido por el poder. En la reunión del Buró Político celebrada en Lianhekou, el Comité Central del Partido Comunista de China decidió marchar al norte. Sin embargo, Chang Kuo-tao insistió en ir al sur e intentó establecer otro comité central. El 9 de septiembre de 1935, Mao Zedong y otros dirigentes, al comando del primer cuerpo del Ejército Rojo, el tercer cuerpo del Ejército Rojo y la columna de la Comisión Militar, tomaron la decisión de marchar hacia el norte en la misma noche. Después de atravesar la barrera natural de Lazkou, entraron en la cuenca del río Amarillo desde la cuenca del río Yangtze. En ese momento, Mao y sus camaradas no sabían que las Fuerzas Armadas Revolucionarias del partido que operaban en la meseta del Oeste, a cientos de kilómetros de distancia, también se estaban desarrollando constantemente. Ya en 1931, los comunistas representados por Liu Zhidan, Xie Zichang y Xi Zhongxun lideraron tropas del Ejército Rojo y a los habitantes de Shanxi y Gansu, y lograron establecer y desarrollar gradualmente la base revolucionaria de Shanxi y Gansu. En noviembre de 1934, el 25º Cuerpo del Ejército Rojo, comandado por Chen Zihua y Xu Haidong, partió de la base revolucionaria de Hubei, Henan y Anhui y llegó a la base revolucionaria de Shanxi y Gansu. La situación militar en el norte de Shanxi fue publicada en un periódico, el cual llegó en Hadapu a manos de Mao Zedong, quien recién había llegado de su largo viaje. En la cima de la montaña Liupan, Mao Zedong, quien dirigía al Ejército Rojo hacia el norte de Shanxi, ya vislumbraba la vasta meseta del oeste, que se extiende desde la base de la montaña. El cielo es alto, las nubes pálidas. Vemos a los gansos salvajes desaparecer hacia el sur. Si no llegamos a la Gran Muralla, no somos hombres. Nosotros, que ya hemos recorrido 10.000 kilómetros. En lo alto de la montaña Liupan, las banderas rojas flamean libremente con el viento del oeste. Hoy sostenemos la larga lanza en nuestras manos. ¿Cuándo podremos subyugar al dragón gigante?
En octubre de 1935, el Ejército Rojo Central llegó al poblado de Wuxi en la base revolucionaria de Shanxi y Gansu. La gran marcha de todo un año terminó de forma victoriosa. Mao Zedong dijo más tarde: el norte de Shanxi tiene dos puntos, el punto final de la gran marcha del Ejército Rojo y el punto de partida de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa. Sin estos dos puntos no habría sido posible la victoria de la Revolución China. En ese momento, Chiang Kuo-tao, quien había conducido sus tropas hacia el sur, sufrió un duro golpe por parte del ejército del Kuomintang. Al final, gracias a los esfuerzos de Zhu De, He Long y Ren Bishi, se unió al segundo frente del Ejército Rojo para por fin dirigirse hacia el norte. Li Chongquan, del cuarto frente del Ejército Rojo, se encontró con su madre antes de que el ejército cruzara las praderas por tercera vez. En su familia eran 9 y todos se incorporaron a la revolución. Su padre murió en la base revolucionaria central. Wang Lishi, su madre, de 54 años, llevó a sus hijos a unirse al Ejército Rojo y se embarcó en la Gran Marcha. Gravemente enferma, se quedó mirando a su hijo en silencio durante un largo rato. Después de atravesar la pradera, el hermano menor de Li Chongquan le dijo que su madre no había sobrevivido a las dificultades y que su cuerpo ahora descansaba en paz sobre las vastas praderas. En octubre de 1936, el segundo frente del Ejército Rojo y el cuarto frente del Ejército Rojo llegaron a Junín, de la provincia de Gansu, y a la región de Yantaepu y unieron fuerzas con el primer frente del Ejército Rojo. El encuentro de las tres fuerzas principales marcó la culminación exitosa de la Gran Marcha. Durante el largo viaje, los soldados del Ejército Rojo libraron más de 600 batallas contra los enemigos, cruzaron casi 100 ríos y escalaron más de 40 montañas altas y peligrosas, creando un milagro en la historia de la humanidad. La Gran Marcha sirvió como un manifiesto, un equipo de propaganda y una máquina de siembra. La Gran Marcha finalizó con nuestra victoria y la derrota de los enemigos. En el norte de Shanxi, Li Chongquan y sus hermanos tomaron una foto familiar en la que ya no estaba su madre. Al igual que ellos, numerosos soldados del Ejército Rojo que llegaron al norte de Shanxi tomaron fotografías para guardarlas como recuerdo de esa expedición entre situaciones desesperadas. En 1936, Edgar Snow también le tomó una foto a Mao Zedong. Fue la primera aparición del líder del Partido Comunista de China y el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos ante el mundo después de la Gran Marcha. Snow utilizó esta fotografía posteriormente en un registro de reportajes que publicó en formato de libro.
al cual dio el nombre de Estrella Roja sobre China. En este libro hay muchos retratos de soldados del Ejército Rojo. En ellos, los luchadores que recién acababan de liberarse de las garras de la muerte estaban a punto de ir de nuevo al frente de batalla para contrarrestar la invasión japonesa. Estaban vestidos con harapos, pero llenos de vigor y vitalidad, porque sabían que después de una gesta como ese largo recorrido, nada en el mundo podría detenerlos.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途。